Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un problema de vectores unitarios, en donde básicamente nos pide hallar el vector unitario de la resultante de la suma de dos vectores A y B. Para ello nos da como datos el vector A y el vector B, en sus componentes en X y en Y, tal como lo estamos viendo, ¿no? El vector A me dice que va a tener 8 unidades en el eje X y 5 unidades en el eje y el vector B me dice que va a tener 3 unidades en el eje X y menos 1 en el eje Y. Para ello, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es trasladar estas componentes de cada uno de los vectores a los ejes coordenados X y Y, ¿no? Para ello dibujamos el vector A con color verde. Me dice que tiene 8 unidades en el eje X y 5 unidades en el eje Y. Y la resultante para mí es el vector A. Y el vector B me dice que tiene 3 unidades en el eje X y menos 1 en el eje Y. Es por eso que apunta hacia abajo, ¿no? Y la flechita sería la resultante de sus dos componentes del vector B, ¿no? Pero como hemos visto nosotros en la parte teórica, para realizar la suma de los dos vectores A y B, tenemos que poner un vector tras otro vector, ¿no? Para ello tenemos el vector A, seguidamente el vector B y el vector que cierre el triángulo en este caso sería el vector resultante de A más B. Una vez que tenemos graficada la idea de lo que vamos a tener en el vector resultante, nosotros necesitamos hallar el valor numérico del vector resultante. Para ello, nosotros recurrimos a la solución de la suma de vectores mediante el método analítico, lo cual nos dice, ¿no?, que la sumatoria de vectores en el eje X es igual a todos los vectores que tenemos en el eje X, ¿no? En este caso tenemos dos vectores, 8 y 3, ¿no? Entonces la sumatoria me da igual a 11. Lo mismo para el eje Y. Sumatoria de vectores en el eje Y es la suma de los vectores que tenemos en el eje Y. En este caso tenemos 5 y menos 1, ¿no? Por ser menos 1 acá, realiza la resta y tendríamos 4, ¿no? Como resultado. Entonces, una vez que tenemos los dos componentes, ¿cómo podemos hallar el módulo o la resultante de este vector? Nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? La formulita nos dice que la resultante es igual a la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿no? Entonces ponemos la fórmula y procedemos nosotros a reemplazar los datos que hemos hallado en el paso anterior. Si reemplazamos los datos que hemos hallado en el paso anterior, sería 11 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Que da como resultado raíz de 137. Entonces, ahora aplicamos, ¿no?, la fórmula que tenemos para vectores unitarios, ¿no? Y básicamente la fórmula del vector unitario nos dice que tenemos que considerar su componente en el eje X, es decir, del vector resultante, y su componente en el eje Y, ambos divididos sobre el módulo, ¿no? Entonces, la fórmula que estamos viendo en pantalla nos dice que el vector unitario de la resultante es igual a la componente en el eje X sobre el módulo más la componente en el eje Y sobre el módulo, ¿no? Ahora vamos a reemplazar las componentes de nuestro vector resultante que hemos hallado en el paso anterior, ¿no? Y básicamente el vector resultante en X era 11 y el vector resultante en Y era 4, ¿no? Lo dividimos sobre el módulo que también hemos hallado y ya tenemos su vector unitario de la suma de los vectores A más B.